Doctor, la grabación, por favor. Bueno, en la epidemiología vamos a tener que el impétigo ampolloso va a predominar en lactantes menores, ¿no? Sin predilección por el sexo. Va a ser igual tanto en mujeres como en varones. Es más frecuente en estratos socioeconómicos bajos, ¿no? Sobre todo en climas tropicales o en verano y en niños desnutridos como mecanismos, factores de predisposición, ¿no? Esa frecuencia va a ser mayor cuando hay traumatismos, picaduras de insectos, dermatosis pruriginosos preexistentes, ¿no? Aquí hay que mencionar que el segundo que vimos, el ampolloso, ¿verdad? El que es vesiculado va a presentar dos clasificaciones todavía, ¿no? La primaria o la secundaria. La primaria cuando se va a presentar sobre una piel sana y la secundaria cuando se va a presentar pues conjuntamente con estas que mencionamos, ¿no? Sobre infecciones preexistentes, sobre dermatosis atípica, ¿no? Julie, hay Sobre una eczemas. interferencia, creo, en tu sonido Doctor, que distorsiona un poco la presentación, no sé de dónde es. doctor, ¿se escucha bien ahora? No acerques tanto tu micro para que no se interfiera. Ya, disculpe. Ahora, doctor. A ver, continúa. Ya. Bueno, la frecuencia, como mencionaba, ¿no? El ampulloso puede ser primario o puede ser secundario. El primario se va a dar sobre una piel sana y el secundario sobre lesiones ya preexistentes en la piel del neonato, como menciona, como se ve en esta parte, ¿no? Pueden ser eczemas, pueden ser una dermatitis atópica o puede existir una infección biógena, ¿no? En la epidemiología en Perú vamos a encontrar un caso, un estudio hecho por Cayetano, ¿no? Que presenta 83 casos en los cuales de los 33% de aquellos que se pudo cultivar y salió positivo, el 72% era Staphylococcus aureus, ¿no? Existe también estudios transversales, ¿no? Comparativos en donde se vuelve a corroborar, ¿no? Que, por ejemplo, no existe predilección por el sexo. Bueno, esto es importante porque Staphylococcus aureus va a estar presente también en lo que es la nariz, la parte anterior de la nariz, ¿no? Y en zonas en la piel que van a estar húmedas. Entonces, al existir esto, al ser esto así, va a ser difícil el control de Staphylococcus aureus, por lo cual, pues, por ejemplo, el lavado de manos va a ser muy importante, ¿no? Considerar también que Staphylococcus aureus se va a transmitir a través de un fomite o a través de las manos contaminadas, ¿no? Eh, Va a ser una enfermedad infectocontagiosa. Siguiente, por favor. Bueno, para la etiopatogenia vamos a tener que la piel va a estar dividida en estratos, ¿no? Estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido, córneo. En estos estratos las células van a estar unidas por proteínas aglomeradas, ¿no? Conglomeradas que se llaman desmosomas, que van a unir pues el citoesqueleto de las células, ¿no? Claro, y va a estar presente en todos los estratos de la piel, completamente todos los estratos. Siguiente, por favor. Bueno, Staphylococcus aureus va a tener una enzima que va a ser la toxina exfoliativa A, que se va a unir específicamente a la desmogleína 1, que va a formar parte de la estructura de los desmosomas, ¿no? Junto con sus otras proteínas, y lo va a desintegrar. Entonces, esto va a hacer que se vacuole el estrato córneo, ¿no? Y se presente, pues, la vesícula que vimos al inicio, ¿no? Amarilla característica, la cual se va a dar para que estas bacterias puedan proliferar y sobrevivir en este medio, ¿no? Es su objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, y como podemos ver ahí, ¿no? La toxina exfoliativa A va a desintegrar los desmosomas y se va a presentar, va a aparecer una vesícula, ¿no? Característica de esta entidad que estamos viendo. Siguiente, por favor. Bueno, para esta parte, mencionar también que el impetigo va a tener tres formas, ¿no? Una que va a ser el pénfigo, ¿no? Que es la que se ve en esta imagen. Eh, Otra que va a ser la enfermedad ampullar, que va a ser una enfermedad simple. Y otra que va a ser el síndrome estafilococo.
estafilocócico, ¿no? Descamativo. Entonces, estas tres van a estar referidas por la gravedad de la enfermedad, ¿no? Van a ser diferenciadas por la gravedad. Entonces, en la imagen lo que se observa es un pénfigo, ¿no? Siguiente. Bueno, para el diagnóstico, principalmente nos van a decir que va a ser clínico, ¿no? Clínico por las imágenes que hemos visto, ¿no? Puede presentarse también fiebre, malestar general, adenopatías, que no es característico, ¿no? Y una de las tres que había mencionado, que va a ser el síndrome estafilocócico, ¿no? Que va a ser solamente un grado mayor al ampulloso, se va a caracterizar por el signo de Nikolsky positivo, ¿no? Que va a ser que uno raspa la piel del neonato y se empieza a descamar, ¿no? En la imagen izquierda vamos a ver un caso que se presenta en el Callao, ¿no? El bebé viene de esa forma. Esas son las imágenes. Entonces, el esquema que ellos solicitan, pues, es hemograma, bioquímica, BDRL, hemocultivo, biopsia cutánea, ¿no? A recalcar que el BDRL se va a pedir porque vamos a tener como síndrome diferencial la sífilis, ¿no? El hemocultivo, hay una aclaración que hacen, se pide solamente cuando no estamos seguros de la etiología, ¿no? De la infección, ¿no? Pediríamos hemocultivo para el estreptococos del grupo A, ¿no? Para el estreptococos beta hemolítico. Y lo otro que hacen es la biopsia. Acá es algo interesante porque todos los exámenes, tanto el hemograma, bioquímica, BDRL, biopsias, salen negativos, ¿no? Perdón, biopsia no, ¿no? Hemocultivo y los demás salen negativos. Entonces, lo único que quedaría es la biopsia, ¿no? Que no es, pues, lo común que se recomienda, pero ellos, en este caso que presentan, hacen el diagnóstico. En la imagen se puede observar, ¿no? A la derecha, que el estrato córneo empieza a hiperkeratinizarse y a vacuolarse. Siguiente, por favor. Bueno, en un mayor agrandamiento, en ahí lo que se observa es la hiperkeratinación, hiperkeratosis del estrato córneo. Siguiente, por favor. Y a un mayor aumento se ve que se empiezan a vacuolar, ¿no? Justamente también el estrato córneo de la piel, porque los desmosomas, ¿no? La desmogleína 1 ha sido, pues, atacada por la toxina del Staphylococcus aureus. Entonces, como este ya es un caso mayor, se hace el diagnóstico de síndrome descamativo estafilocócico, pero como vuelvo a mencionar, no deja de ser un petigo ampulloso, ¿no? Siguiente. Bueno, esta es una imagen de las extremidades del niño, ¿no? Siguiente. Bueno, para el diagnóstico diferencial, ya les iba adelantando, tenemos el síndrome estafilocócico de piel escaldada, que es un grado mayor a la epidermitis ampullar simple, ¿no? Tenemos también la eritrodermia excisiforme congénita ampular. Este va a ser un síndrome genético, ¿no? Va a ser transmitido por una autosomía dominante. Y va a ser raro en este caso encontrar las vesículas íntegras, ¿no? Pero puede presentarse de forma similar. La sífilis congénita, pues vamos a tener que tener el antecedente, tal vez, ¿no? De la madre. Se ve la imagen a la derecha superior, ¿no? Esa sería la sífilis congénita. La diferencia va a ser que en la sífilis va a presentar el neonato una rinitis, ¿no? Una rinitis persistente y pues también puede presentarse el eritema plantar o palmar, ¿no? Como una sífilis secundaria. Bueno, también hay que hacer el diagnóstico diferencial con pértigo, con dermatitis por contacto irritativa, que vendría a ser pues que cuando al niño al mínimo contacto empieza a presentar ampollas, ¿no? Con la sífilis papulocostrosa, ¿no? Con las tiñas inflamatorias, con el herpes simple, que se puede ver a la derecha, ¿no? Que sí podría caracterizarse, podría confundirse con la con el pemphigo no ampuloso, ¿no? No es similar, ¿no? En el momento en el que presenta la entidad que estamos estudiando, un, una costra mielicérica, ¿no? Que es característico. Siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento, vamos a ver que se puede empezar con lavado de la zona con agua, jabón, ¿no? O clorexidina. Se puede utilizar humectantes en base de urea al 3%. Se puede usar
cloroxinolina, ¿no? Mupirocina, también se puede usar ácido fusídico, vacitracina. En lesiones extensas va a estar indicado la dicloxacilina a la dosis que se observa, ¿no? 100 miligramos por kilogramo día. También se puede usar eritromicina o cefalexina a las dosis que se observa. Cuando el Staphylococcus aureus va a resultar MARSA, podemos usar trimethoprim sulfametoxazol, o si el paciente no tolera la vía oral, pues no vamos a usar vancomicina a 40 miligramos kilogramo día dividido en 4 dosis intravenosas. Siguiente. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre lo que es conjuntivitis neonatal. Bueno, vamos a comenzar primero con la definición, ¿no? La conjuntivitis neonatal también es llamada lo que es oftalmia neonatorum y es una inflamación de la conjuntiva, pero va a tener una característica muy importante. Esta es que se va a presentar dentro de las primeras 4 semanas de vida y va a adquirirse, la forma más frecuente de adquirir es durante el parto, ¿no? Y es la enfermedad ocular más común en los recién nacidos. Ahora, antes de entrar a la parte de etiología, vamos a hablar un poco de lo que es la parte de etiología, para que más o menos vayamos interpretando, conociendo o recordando cuáles son las presentaciones de la conjuntivitis neonatal. Como podemos observar en la imagen, en la diapositiva, pues vemos una línea del tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los días, de acuerdo a las horas, existen diferentes etiologías, sean tanto bacterianas, que son lo más frecuente, hasta viral. Entonces, comencemos, ¿no? La primera, en las primeras 24 horas, existe pues una etiología de conjuntivitis química, ¿no? Solamente a manera de preámbulo, pues las conjuntivitis antes eran muy frecuentes, las neonatales, más o menos hasta los años 1980, ¿no? Entonces, en los 80 es donde se ha introducido lo que es el nitrato de plata dentro de la profilaxis o atención del recién nacido, y eso justamente para evitar una conjuntivitis infecciosa, una conjuntivitis bacteriana, pero el problema nacía que cuando se usaba el nitrato de plata, o cuando se sigue usando en algunos establecimientos el nitrato de plata, evita la conjuntivitis infecciosa, pero lo que te produce es una conjuntivitis química, ¿no? Entonces ese es el famoso CREDE, ¿no? Que se usa. A segunda instancia, por ejemplo, dentro de los 2 a 4 días, incluso Avery nos dice que es hasta el quinto día, la causa más frecuente es la infección por el gonococo, ¿no? Es una infección gonocócica. Como podemos observar en la imagen, pues usualmente si vemos las características a simple vista, tiende a ser un poquito purulenta, es unilateral, tiene mucha secreción, ¿no? Entonces, de 2 a 4 días no olvidemos que lo más frecuente es el gonococo. Si avanzamos un poco en nuestra línea del tiempo, vemos que a partir de los 5 días, a 7 días, la etiología va a ser la clamidia trachomatis. Otras bibliografías, por ejemplo, nos mencionan de que la clamidia va a empezar a partir de los 7 días hasta los 14 días, ¿no? Pero creo que lo más importante que debemos tener presente es el hecho de que la clamidia va a empezar a partir de los 5 días, y esto tiene su explicación por qué, ¿no? Que lo voy a mencionar más adelante. Otro dato para mencionar es que de todas las infecciones, bueno, de todas las conjuntivitis, la etiología más frecuente es la clamidia trachomatis, ¿no? Como vemos en la imagen. De igual manera, si se dan cuenta, usualmente es unilateral, es más que purulenta, es un poco cerosa, que vamos a ir dilucidando un poco más adelante, ¿no? Y ahora veamos un poquito ya para terminar nuestra línea del tiempo. Veamos, pues, cuáles son las etiologías a partir del quinto día, 14º día, ¿no? De forma secundaria, tenemos en menor porcentaje lo que son infecciones bacterianas, pero no la gonocócica ni la clamidia trachomatis, sino, por ejemplo, infección por Staphylococcus aureus, infecciones por estreptococo, ¿no? Pueden ser el epidermidis, Streptococcus viridans, y también otra etiología que es la Pseudomonas aeruginosa. En la imagen, por ejemplo, de este último, vemos una conjuntivitis, pero esta va a ser de origen viral.
y es una conjuntivitis que usualmente tiene una presentación tardía como muestra, ¿no? Ya en la segunda semana, que puede presentarse que es la conjuntivitis por herpes simple. Entonces, como vemos en la imagen, siempre la lesión característica de un herpes pues van a ser las vesículas. Entonces vamos a tener una conjuntivitis, pero que tengan pues vesículas perioculares que pueden estar en cualquier parte del rostro, ¿no? Entonces, más o menos para que conozcamos un poco cuáles son las etiologías acerca de la conjuntivitis neonatal. Pasando un poco, vamos a hablar acerca de la epidemiología, ¿no? Como les decía, esta incidencia cada vez ha ido bajando. Si hacemos una comparación hacia los años 80, ha ido disminuyendo cada más gracias a los antibióticos, gracias al nitrato de plata que se ha estado conociendo, ¿no? Entonces, estadísticas a nivel peruano no tenemos una específica, tampoco tenemos estudios a nivel específico, a nivel peruano que nos demuestren cuál es, ¿no?, la incidencia ni la prevalencia, pero tomaremos una que es a nivel internacional, que menciona que en países desarrollados la incidencia es 0.5%, ¿no? De todos los recién nacidos van a tener conjuntivitis neonatal. Siempre hay que tener en cuenta que esta patología se va a presentar antes de las 4 semanas de vida y van a tener una mayor incidencia aquellos países que están en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tener una incidencia, pero aún así la incidencia no va a ser mucha, incluso llegando a 1% en los países que están ¿no?, en desarrollo. Ahora, una vez que conocemos la epidemiología, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Los factores de riesgo lo he dividido en 4 partes para que seamos más puntuales al momento de recordar, ¿no? Hablemos un poco primero del factor de riesgo materno, ¿no? Y es el factor de riesgo de alguna u otra forma más importante que pueda haber. Y dentro de todos, el más interesante y el más importante que debemos recordar es las infecciones maternas alojadas en el canal de parto, ¿no? La mamá puede tener, como les decía, infección por Neisseria gonorrea, un gonococo, por Clamidia trachomatis. Y estos al momento del recién nacido, al momento, bueno, del feto al pasar por el canal del parto, pues va a adquirir esta infección, ¿no? Otra tenemos las infecciones maternas por VIH. Incluso se vio en un estudio que casi un 10 a 15% de las mamás que tienen VIH, los hijos pues mostraron, ¿no?, lo que es la conjuntivitis neonatal. Algo importante también es una rotura prematura de membrana, ¿no? Entonces el RPM va a ser un factor de riesgo, ya que como el feto va a estar en su ambiente protegido de la parte externa, cuando se rompe la membrana amniótica, pues todos los factores externos van a irrumpir en esa paz, por así decirlo, que tenía, en esa tranquilidad que tenía el feto, y es un factor de riesgo que puede haber, ¿no? Y por último, bueno, esta es usualmente los partos prematuros, ¿no? Recién nacidos prematuros, que como ya habíamos mencionado, los prematuros van a tener una inmunidad disminuida, ¿no? Tanto la celular como la humoral, ¿no? Y estas pues van a predisponer a que el feto para que el recién nacido pueda tener una conjuntivitis neonatal. Vayamos un poco a la parte de perinatal, ¿no? Por ejemplo, en pleno en pleno proceso expulsivo del parto, podemos tener traumas oculares del parto, ¿no? En aquellos que son partos prolongados, que de alguna u otra forma no hay una buena técnica ni una buena estrategia para el parto, también es un factor de riesgo. Una atención prenatal deficiente. ¿A qué me refiero con eso? De que no se le ha hecho, por ejemplo, exámenes a la madre para que puedan ver si es que esta pues tiene alguna infección por gonococo, tiene infección por Clamidia trachomatis, ¿no? Otras perinatales tenemos las malas condiciones higiénicas de entrega, ¿no? ¿Dónde se va a ver eso? No es tan frecuente en los hospitales las malas condiciones higiénicas, sino usualmente los partos que se van a dar en las casas, ¿no? Aquellos pues partos caseros, como se les conoce, vamos a tener un mayor riesgo de conjuntivitis neonatal. Si hablamos netamente del tema de los recién nacidos, vamos a ver que es la propia exposición a organismos infecciosos, ¿no? Y segundo, que es lo más importante, que es la inadecuada profilaxis ocular inmediatamente después del nacimiento. Cuando avanzábamos lo que es atención del recién nacido, justamente hablábamos, ¿no? Hablábamos y leíamos acerca de que todo recién nacido debe recibir una profilaxis ocular
con eritromicina o con tetraciclina, pero en algunos pacientes esta profilaxis no va a ser de la forma adecuada y eso va a predisponer a que el paciente pueda tener esta patología. Por último, dentro de los factores de riesgo tenemos a la parte postnatal. En la parte postnatal es una infección posparto por contacto directo de trabajadores de salud, ¿no? Acá sí el problema no va a ser del niño ni de la madre, sino va a ser el problema de las personas de salud que no van a guardar una asepsia adecuada, ¿no? Entonces, otro es exposición al nitrato de plata y la ventilación mecánica. Como les decía, ¿no? El nitrato de plata usualmente se usaba como profilaxis, pero así como te evita conjuntivitis infecciosa, también puede llevarte a conjuntivitis química, que sería eh, algo interesante. La ventilación mecánica como último es pues otro factor de riesgo. Sigamos. Dentro de esta vamos a ver lo que es la conjuntivitis, pero lo vamos a dividir por partes, ¿no? Lo vamos a dividir por partes y dentro de esta vamos a tener la primera, que es el gonococo. Hablemos un poco de estas, ¿no? Por ejemplo, toda conjuntivitis va a tener lo que mostramos acá en la flecha, que es una secreción purulenta, edema, eritema de los párpados e hiperemia de la conjuntiva. Independientemente del agente etiológico, todas las conjuntivitis van a tener esa clínica. Ya vamos a estar explicando que algunas tienen más de algún síntoma, otras tienen menos de otro síntoma. Entonces vamos a comenzar con una de las más frecuentes, pero cabe resaltar que no es la frecuente, sino es una de las más frecuentes. Y dentro de esta es la conjuntivitis por el gonococo. Hablemos un poco de esta. El agente es la Neisseria gonorrhoeae, que es un gran negativo. Es gran negativo intracelular. Es diplococo y es aerobio, ¿no? Entonces, va a tener una transmisión netamente perinatal. O sea, cuando hablamos de perinatal, hablamos que la transmisión va a ser cuando estén en el proceso expulsivo del proceso de parto, cuando pase por el canal del parto, la mamá va a transmitir la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Cuando hablemos un poco de manifestaciones clínicas, cabe resaltar que esto es una emergencia. Así como usualmente se pueda presentar, ¿no? Como les decía, a los 2 días, incluso mayor a las 24 horas, en el segundo día, comenzando el segundo día, suele ser una emergencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a tener una inyección conjuntival, un exudado profuso, pero la secreción, y eso es característico, es que la secreción va a ser purulenta, como podemos observar en las imágenes, ¿no? Es netamente purulenta, y un dato interesante es que es bilateral, a comparación, por ejemplo, de la clamidia que vamos a observar, que es unilateral. Entonces, esta secreción es bilateral y es purulenta. Además, el edema es muy marcado a comparación de otras etiologías de la conjuntivitis. Entonces hay que tener eso en consideración, ¿no? Estas características para de alguna u otra forma clínicamente diferenciar de otros tipos de infecciones. El diagnóstico se hace mediante el cultivo positivo del exudado y acá tenemos un medio muy importante, que es el medio de Thayer-Martin modificado. ¿Por qué se usa usualmente este medio? Se usa porque a comparación de otros medios, pueden hacer que crezcan otro tipo de bacterias y además el medio de Thayer-Martin modificado solamente permite que crezcan bacterias de Neisseria, pero que sean patógenas, ¿no? Entonces eso es lo interesante del medio de Thayer-Martin, ¿no? Hablemos un poco del tratamiento. El tratamiento ante cualquier conjuntivitis, una de las primeras medidas va a ser el aseo de los ojos cada 4 a 6 horas con cloruro de sodio al 9%. Entonces tengamos en consideración eso de que a todos los bebés que tengan conjuntivitis le vamos a poner, ¿no? Lo que es el cloruro de sodio. Si hablamos netamente a nivel antibiótico, el medicamento de elección en gonococo es y va a ser el de elección la ceftriaxona, a una dosis de 25 miligramos por kilo de peso y que no debemos exceder los 125 miligramos por día, ¿no? Y que esta sea de vía endovenosa o vía intramuscular. La vía más preferida en un bebé que tiene conjuntivitis, pues es la vía endovenosa, ¿no? Hablemos un poco de prevención.
cuando hablamos de prevención, hablamos acerca de lo que habíamos estudiado y habíamos leído, ¿no? La atención del recién nacido, ¿no? Lo que usualmente menciona, por ejemplo, es dar una prevención tanto a la madre como al neonato. La prevención a la madre es definitivamente darle un diagnóstico adecuado, darle un diagnóstico idóneo, ¿no? Y en el momento adecuado, antes de que la mamá pueda hacer el proceso de parto. Entonces, si nosotros tratamos a la madre antes del proceso de parto, pues el niño no va a tener estas consecuencias, ¿no? Igual, la prevención al neonato va a ser con ungüentos. De primera línea tenemos lo que es la eritromicina 0.5% en solución oftálmica o en un ungüento oftálmico, ¿no? Que se le da ni bien nace. La primera atención que recibe del médico neonatólogo es uno de las atenciones es la profilaxis con eritromicina al 0.5%, ¿no? Ahora, no todos los establecimientos se tiene lo que es la eritromicina, ¿no? Entonces, algo más asequible, por así decirlo, es la tetraciclina al 1%, que ese se le va a dar en pomada oftálmica, ¿no? Ya si no se tiene eritromicina, no se tiene tetraciclina, algo que sí puede haber es el nitrato de plata, ¿no? Entonces, como les decía, pueden hacer esta prevención en los neonatos y esto, a toda esa prevención es lo que se le conoce con el nombre de CREDE. Bueno, viendo esto, nada, solamente mencionar de que hay un estudio que ha salido, por ejemplo, el 2019 de la revista JAMA, que hablaba un poquito de la profilaxis ocular acerca de la oftalmía neonatorum, ¿no? O sea, en pacientes que tenían infección por gonococo o cualquier conjuntivitis neonatal, pero esta era netamente para los gonococos. No había ningún cambio, lo único que seguía mencionando este artículo era que igual de primera elección acá mencionan que se debería usar la eritromicina, la tetraciclina ya como segunda o tercera línea, y algún dato que mostraba, ¿no? Si digamos no se tiene tetraciclinas, no se tiene eritromicina, mostraban que tal vez, bueno, no que tal vez, sino que se debería usar, por ejemplo, la gentamicina al 1% en ungüento y para la prevención de neonatos. Entonces, básicamente es a manera de una manera concisa la infección por gonococo. Ahora hablemos un poco de la conjuntivitis, pero por clamidia trachomatis. Igual, les vuelvo a repetir, toda conjuntivitis va a tener una secreción purulenta, edema, eritema de párpados e hiperemia de la conjuntiva. Ahora, dato importante, dentro de la clamidia trachomatis vamos a conocer, bueno, se conoce también con otros nombres la conjuntivitis por ese agente etiológico, ¿no? Se puede conocer como conjuntivitis o blenorrea de inclusión, ¿no? Entonces son los otros nombres también que se les puede dar. El agente es igual clamidia trachomatis, pero la clamidia trachomatis tiene diferentes serotipos, ¿no? Serotipos desde la A hasta los últimos que vamos a mencionar, que son los serotipos de la D hasta la K. Estos serotipos son los encargados de desarrollar la conjuntivitis neonatal y cabe resaltar que la clamidia es una bacteria gram negativa intracelular obligado. Y acá viene un dato importante. El periodo de incubación de la clamidia es de 5 a 14 días. Esto explica el por qué la clamidia antes de los 5 días no suele ser un agente etiológico frecuente, ¿no? O sea, sabemos que en la parte de medicina no es todo A más B, sino que lo más frecuente es que por este periodo de incubación de 5 a 14, las infecciones por clamidia trachomatis sean mayor a 5 días. Dentro de la transmisión es perinatal igual que el gonococo, es más frecuente en parto vaginal, pero se ha visto que clamidia trachomatis también podría haber transmisión perinatal, pero con un menor riesgo en los pacientes cesariados, ¿no? Las pacientes cesariadas. Y esto no va a no va a verse afectado si es que la membrana se rompe o no se rompe. En conclusión, lo más importante es que la transmisión va a ser vía perinatal por parto vaginal, pero va a tener una ligera incidencia en transmisión en aquellos pacientes cesariados. En las manifestaciones clínicas, igual que cualquier otra conjuntivitis, una inyección conjuntival, un exudado, pero a diferencia del gonococo, lo más frecuente es como vemos en la imagen, que sea unilateral, ¿ya? Es lo más frecuente. La conjuntivitis por clamidia tiene algo interesante, tiene usualmente fases para poder desarrollar, pero a grandes rasgos es que es unilateral, ¿no? Como vemos en la imagen. Si les mencionaba que en gonococo la secreción era purulenta,
acá en clamidia la secreción es mucopurulenta. Como podemos observar en la imagen, si se dan cuenta, tiene pequeñas cantidades de pus, pero más que todo también tiene cantidades, secreciones mucosas, mucoides, ¿no? Entonces, se ha visto que tiene como un, un proceso que pasa la conjuntivitis por clamidia. Primero suele ser acuosa, luego suele ser mucosa, luego pasa a ser purulenta y al final, si es que no se da un buen tratamiento, si es que al final como que no se controla la infección, la conjuntivitis puede llegar a ser sanguinolenta, ¿no? ¿Y esto por qué se explica? Porque como les decía, ¿no? Si no se da un buen tratamiento, si al paciente no se controla la infección, puede haber la formación de pseudomembranas, ¿no? Una pseudomembrana que puede adherirse a la piel y esto puede ocasionar, pues, una conjuntivitis sanguinolenta. El edema, como vemos, no es tan marcado como un gonococo, es ligeramente menor a una infección por gonococo en la conjuntivitis por clamidia trachomatis. Eh, el diagnóstico es igual, es un cultivo positivo de exudado, pero el agar no va a ser como el otro, el Tiger Martin, sino acá el agar va a ser agar McCoy, ¿no? También dato interesante es que no a todos se les haga estos cultivos, ¿no? Para cualquier conjuntivitis, sino que más se debería un poco diferenciar tanto por la clínica. El tratamiento, como les mencionaba en toda conjuntivitis, es el aseo de ojos de cada 4 a 6 horas, con cloruro de sodio al 9%. Para que cabe resaltar y mencionar es que el cloruro de sodio no debe estar en un ambiente frío, una temperatura fría. La temperatura de cloruro debe estar tibio para no ocasionar mayor daño, ¿no? A la conjuntivitis que ya podría tener el paciente. Hablando de antibióticos, usualmente las clamidias de los serotipos D y K responden bien a los macrólidos, ¿no? Acá se puede usar, por ejemplo, la citromicina, la eritromicina, pero si nosotros nos ponemos en conciencia en nuestro medio, vemos que la eritromicina, como es muy usada, ya está perdiendo efecto, ¿no? Hay una alta resistencia, entonces vamos a decir que la citromicina es el medicamento de elección en una clamidia trachomatis. La dosis es de 20 miligramos por kilo de peso por día, una vez al día, pero va a ser durante 3 días. ¿Ya? Ese va a ser durante 3 días. Me quiero detener un poco antes de hablar acerca de la prevención, ya que leyendo un poco un artículo acerca del uso de acitromicina en neonatos, eh, leí que el uso de acitromicina, este es un artículo del BMJ, donde habla, ¿no? Acerca del uso seguro que se debería tener de la citromicina en los recién nacidos, ¿no? Es una revisión sistemática donde menciona de que en un neonato se usa la citromicina, si es que el neonato tiene menos de una semana y se usa acitromicina, se va a tener más riesgo, un riesgo no tan elevado, pero sí tiene un riesgo de desarrollar estenosis pilórica, ¿no? Una estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, esta revisión sistemática también mencionaba y decía de que el uso de acitromicina la segunda semana no es que quite el riesgo de esta estenosis hipertrófica, pero el riesgo es mínimo. Entonces, simplemente como para tener en consideración, si se usa citromicina en la primera semana, hay un pequeño riesgo. El riesgo no es alto. No es que todos los que van a recibir acitromicina van a tener estenosis hipertrófica, sino una pequeña cantidad, ¿no? Entonces, es un dato a tener en consideración. Entonces, por eso se prefiere y por eso es importante de que la conjuntivitis por clamidia, es más frecuente en la segunda semana, ¿no? Porque es incluso un poco más seguro dar la citromicina. Eh, Hablando de la prevención, bueno, acá como les decía, ¿no? Hay dos prevenciones, de la madre y del neonato. La prevención más importante en clamidia es a la madre. ¿Cómo? Haciendo una detección materna en el embarazo, diagnosticando y tratándola si es que tiene alguna infección por clamidia trachomatis. ¿Por qué? Porque en el neonato se ha visto de que la prevención que se usa la misma para gonococo, ¿no? Eritromicina al 0.5, tetraciclina al 1%, tiene una prevención un poquito más baja a comparación del gonococo. Entonces, lo ideal es que pues la prevención máxima sea hacia la madre, ¿no? Entonces, nunca olvidemos, por favor, la imagen que les mencioné, que les digo, ¿no? Que es más mucopurulenta a comparación y que es unilateral. Y dato importante para terminar esa parte de clamidia es el hecho de que una clamidia que no sea tratada adecuadamente puede pasar a ser bilateral, ¿no?
Entonces, una vez ya conocido estas, que son las más frecuentes, las etiologías más frecuentes, hablemos un poquito de los otros agentes, ¿no? Que les mencionaba. Hablemos de la química, conjuntivitis química, les mencionaba de que esta era en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque en algunos lugares se da profilaxis al recién nacido con nitrato de plata. Entonces, esto puede crear una conjuntivitis química. La manifestación clínica es como cualquier otra conjuntivitis, inyección conjuntival, escasa y secreción mínima. Como no es infeccioso, no habría por qué ver una secreción purulenta, y en el caso si es que haya, la secreción purulenta sea mínima, ¿no? El tratamiento no necesita de ningún antibiótico, simplemente usualmente se usa una limpieza ocular, igual que cualquier otra conjuntivitis, aseo ocular de 4 a 6 horas con cloruro de sodio al 9%. Ahora hablemos un poco de las bacterianas, pero es que ya las que son secundarias, ¿no? Los otros agentes bacterianos. A la cabeza de los agentes secundarios tenemos el Staphylococcus aureus, también tenemos el Streptococo, pero ¿cuál de los estreptococos? Usualmente los viridans y los Streptococcus epidermidis son los agentes de conjuntivitis neonatal. Y también, último, pero no menos importante, que es la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, vamos a tener estos agentes y dentro de las manifestaciones clínicas van a ser las mismas. Inyección conjuntival, pero la secreción purulenta va a ser menor a las otras, a comparación de clamidia y a comparación de gonococo. Y un dato importante, un dato clínico importante es que la pseudomona, esta secreción que va a tener, tiende a ser verdosa. Usualmente las infecciones por pseudomonas siempre tienden a tener secreciones verdosas, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer un cultivo positivo del exudado, que sería lo ideal, pero también podemos hacer bueno, se hace una tinción Gram, ¿no? Usualmente para ver el Staphylococcus aureus, que es uno de los más frecuentes, pero en los agentes secundarios. El tratamiento igual es un aseo, cloruro de sodio al 9% cada 4 a 6 horas con agua tibia, no olvidar eso. Y gotas oftálmicas, pero acá vamos a cambiar de acuerdo a las etiologías, ¿no? Por ejemplo, se puede usar gotas de ácido fusílico, que es muy bueno contra estreptococo, contra estafilococo al 1%, y también se puede usar el colirio de cloranfenicol al 5%, que vendría a ser de segunda elección, ¿no? Ahora, una vez que hemos pasado la parte bacteriana, hablemos un poco de otra etiología que es un poco más infrecuente, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Porque sabemos que el herpes es bien frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, dentro de las etiologías virales, lo más frecuente es el virus herpes simple tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de pasar el canal del parto, sabemos que el herpes tipo 2 es más frecuente a nivel genital, ¿no? Y otra etiología que ya es mínima son los adenovirus, ¿no? A diferencia de los otros, que eran, bueno, también la transmisión va a ser intraparto. Eso hay que tener en cuenta del virus herpes simple tipo 2. En las manifestaciones clínicas, primero, el primer dato a diferenciar a comparación de las bacterianas es que la secreción ocular no va a ser purulenta. Simplemente puede ser mucosa la secreción ocular, pero acá el dato más importante a tener en cuenta es que va a haber vesículas perioculares asociadas a la conjuntivitis, como podemos observar en la imagen. El niño puede tener una inyección conjuntival, el ojito rojo, se puede tener un poco de edema, pero el dato importante para diferenciar clínicamente es lo que mostramos, ¿no? Estas vesículas perioculares. Y no solamente pueden estar perioculares, como vemos acá, sino también pueden estar a nivel de la frente, al nivel del mentón, de la mejilla. Entonces, eso es lo que va a diferenciar clínicamente de las bacterianas, ¿no? Y un dato importante es que la conjuntivitis por herpes no suele venir solo como conjuntivitis, sino también tiende a ser una queratitis, ¿no? Una úlcera corneal. Entonces, para simplificar y hacerlo más conciso, diríamos de que la infección por herpes simple es una queratoconjuntivitis neonatal que podría ocasionar, ¿no? El diagnóstico es un cultivo, no cultivo, es más que todo el de elección, es el PCR, una inmunofluorescencia directa, y por ejemplo vamos a ver que al momento como que la parte patológica que podamos ver es clásico una lesión en tipo de úlcera dendrítica en los pacientes que tienen herpes tipo 2 en los neonatos, ¿no?
El tratamiento, aseo como como cualquiera de las anteriores conjuntivitis, pero el tratamiento va a estar directo para herpes, ¿no? Entonces, vamos a tener el aciclovir, 60 miligramos kilo peso, que usualmente se le da de primera instancia intravenoso, ¿no? Y podemos continuar con aciclovir por vía tópica. Dentro de todas esas conjuntivitis, para estar concluyendo, hablemos un poco de las complicaciones, ¿no? Las complicaciones vamos a tener las úlceras y perforaciones de la córnea. Siempre, toda conjuntivitis usualmente nos va a llevar a esa complicación, ¿no? Como vemos en la imagen. Usualmente acá tenemos un ojo un poco hiperémico y vemos, ¿no? Que está un poco dañado la córnea. Entonces, estas úlceras, estas queratitis, que no solamente van a ser de por herpes, sino cualquier conjuntivitis que no ha sido tratada adecuadamente o que no ha recibido un tratamiento óptimo, puede llevarnos a una úlcera o perforación corneal. Otro, la ceguera, ya en casos graves, un panus periférico, la endoftalmitis, ¿no? Que también es relativamente frecuente, un estafiloma, y ya complicaciones sistémicas a un tratamiento que se ha podido diseminar, ya en esto estaríamos viendo un neonato que esté séptico, que podría ser, ¿no? Por ejemplo, por un foco que es a nivel pulmonar, ¿no? Ya que la clamidia tiende a infectar a nivel pulmonar y tiende a causar una neumonía por clamidia, ¿no? Si vemos es un patrón intersticial y ese es la clásico de la clamidia, ¿no? Como es atípico, causa una neumonía intersticial. El pronóstico es bueno, porque les decía de que con los tratamientos antibióticos, con la profilaxis, es muy bueno el pronóstico, ¿no? Entonces, los resultados son los óptimos para la mayoría de recién nacidos y siempre se tiene que tener un tratamiento interprofesional, ¿no? Y eso. Ahora, para terminar, simplemente veamos un algoritmo. Es simplemente para conocer, ¿no? Entonces, tenemos un recién nacido que tiene, pues, una conjuntivitis, ¿no? Ya sabemos hiperémico, que pueda tener una secreción purulenta, secreción mucoide, y usualmente, como les digo, en neonatales menor de un mes, ¿no? Ojo rojo más secreción, recogemos una muestra. ¿Para qué? Para llevarlo en el medio necesario, Taller Martin, puede ser en el agar McCoy. Entonces, si es herpes, podemos llevarlo, pues, hacerle un PCR. Entonces, hacemos todos los estudios necesarios para poder conocer cuál es la etiología. Entonces, comenzamos por esta parte. Si el neonato está en un buen estado general, ¿a qué me refiero? A que el paciente no esté establemente, hemodinámicamente estable, o sea, que no se vea séptico, que no tenga insuficiente síndrome de estrés respiratorio. Entonces, si solamente la infección es localizada, lo que hacemos, ¿no? Es, si es gram positivo, nos vota que es un gran positivo, podemos dar pomadas de eritromicina, si son, por ejemplo, diplococos gram negativos, es sugestivo de infección por gonococo, de igual podemos dar eritromicina, tetraciclina. En el caso que sea gram negativo, acá, por ejemplo, se menciona el tema de la tobramicina en pomada, ¿no? Pero creo que no se encuentra en nuestro medio, entonces hay que mantenerlos con lo que es la tetraciclina o la eritromicina al 0,5%. Entonces, si es que no se logra conocer el microorganismo, esperar a hacer un PCR que nos daría, o un cultivo que nos daría ya el diagnóstico directo, ¿no? De cuál sería el agente etiológico. Y si es Clamidia trachomatis, como les dije, acitromicina, pero si es gonorrea, Neisseria gonorrea, es ceftriaxona. Entonces, recordemos que también si no hay ceftriaxona, se puede dar cefotaxima intravenoso, ¿no? Igual si es que es herpes, aciclovir. En el caso, por ejemplo, de que esté en un mal estado general, se vea séptico, síndrome de estrés respiratorio, se vea un poco cianótico, se vea hipotónico el neonato, entonces acá ya debemos ingresarlo, hacerle una analítica general, hemocultivo, una punción lumbar, ¿no? E incluso puede haber diseminado cualquiera de esos organismos a nivel cerebral, haciendo una meningitis, ¿no? Se le debe dar como profilaxis una cefotaxima intravenosa de 7 a 14 días y valorar si se puede añadir el aciclovir, siempre pensando en herpes simple, ¿no? Y acá un resumen de todas las dosis y los fármacos que se usan, ¿no? Aciclovir para herpes, acitromicina para clamidia trachomatis y ceftriaxona para Neisseria gonorrhoeae. Y eso es, antes voy a pasar a que continúe mi compañero. Bien, vamos a continuar con el tercer tema, que en este caso es oncalitis, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, bueno, básicamente la definición de lo que es oncalitis es la infección del cordón umbilical y de los anexos, generalmente de los tejidos blandos que acompañan al cordón umbilical, y que puede pasar a mayores, ¿no? Esta infección puede comprometer tanto los tejidos blandos, que se puede convertir desde celulitis, fasciitis necrotizante, llegar a shock, a sepsis y shock, por ejemplo. Y en ese caso es una causa de mortalidad en el recién nacido, ¿no? Como sabemos, el cordón umbilical es una estructura que va a comunicar al feto con la madre por medio de la placenta, y que en el transcurso del desarrollo embrionario van a pasar diferentes estructuras, y que al término del desarrollo pues va a quedar básicamente una vena, dos arterias como lo conocemos, y un tejido conectivo que lo rodea, que es la gelatina de Wharton, y el amnios, que es básicamente lo que recubre al cordón umbilical, ¿no? Menciono esto porque otras estructuras también pasan como, y que comunican hacia la parte del ombligo en realidad en la etapa fetal, como por ejemplo el alantoides, que posteriormente cuando haya una atrofia se convertirá en uraco, y este es justamente un diferencial de lo que es el oncalitis, que después lo voy a mencionar, la persistencia del uraco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte para poderla tener claro. Entonces, la oncalitis, como dije, es esta infección del cordón umbilical del recién nacido, del neonato, y que se va a caracterizar principalmente por lo que es el enrojecimiento, la induración o el endurecimiento del tejido del cordón y del anexo que cubre básicamente al cordón umbilical, pero también va a haber presencia de edema, enrojecimiento, y el enrojecimiento también no es bien delimitado, mejor dicho, ¿no? Y los anexos, ¿no? La piel alrededor del ombligo, y que puede estar acompañado no por supuración, que ya sería, digamos, un dato de mal pronóstico, porque eso significaría que hay una infección y que probablemente ya haya comprometido tejidos blandos subyacentes, ¿no? Que también puede haber secreción sanguinolenta, y generalmente esta supuración tiene mal olor, ¿no? Otras definiciones, bueno, lo mismo, ¿no? De la infección del ombligo, de los tejidos circundantes, y básicamente puede haber la secreción a partir del muñón remanente una vez que se cae el cordón umbilical en los días siguientes, ¿no? De ser neonato, que generalmente varía según la literatura, puede caerse hasta el séptimo día, dentro de la semana, o pueden ser 2 semanas también, ¿no? Y mayor a eso ya sería una persistencia de que se mantenga el cordón umbilical. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, en nuestro país precisamente no hay una epidemiología concreta, digamos, de la oncalitis. No se trata a la oncalitis, digamos, como un tema exclusivo, sino que en realidad está dentro de otras patologías, que es las patologías de placenta y de cordón umbilical. Entonces, en los reportes epidemiológicos de nuestro país, normalmente, bueno, como causas de mortalidad neonatal, se toca dentro de ese espectro de enfermedades, ¿no? De patologías de cordón umbilical, y en realidad no es una gran proporción, digamos, de mortalidad, siempre y cuando no reciba tratamiento oportuno, porque es ahí cuando se complica y pasa a mayores, ¿no? Como dije, una fasciitis necrotizante puede terminar en sepsis y shock y muerte, ¿no? Pero de manera general, en todo el mundo se dice de que en los países desarrollados básicamente es una enfermedad que no se presenta. Es una condición que más está en países en vías de desarrollo, o con sustratos, perdón, establecimientos de salud a los cuales no se tiene alcance, ¿no? O simplemente, por ejemplo, cuando no hay una cultura de dar partos hospitalarios netamente, sino en casa, por ejemplo, y deciden no llevar al recién nacido al centro hospitalario, y termina por infectarse el cordón umbilical, ¿no? Bueno, pero de manera general, en los países desarrollados es tan bajo que aparece en un 0.7%, pero en países que tienen recursos limitados, en países en vías de desarrollo, termina siendo hasta un 8%, cuando es hospitalario, ¿no? Pero cuando son condiciones donde el bebé nace en el hogar, ¿no? Es hasta un 22% en realidad.
Bueno, la tasa de mortalidad en realidad varía de un 7 a un 15%, siempre y cuando no reciba la debida atención, ¿no? Pasa a más. Y bueno, haciendo un estimado, digamos, del peor de los escenarios en el cual el recién nacido no reciba la atención, podría generar incluso una mortalidad de 77 en 1000, ¿no? Pero bueno, eso no logra ocurrir porque justamente se atiende a tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología en realidad es sencilla. El muñón, el cordón umbilical, que es el remanente de lo que cae básicamente, cae el cordón umbilical y queda este muñón, se seca gradualmente, básicamente se desvitaliza y termina por caerse, como dije, puede ser a la semana, hasta las dos semanas, esperar un poco más. Y básicamente se coloniza con bacterias entéricas. ¿Por qué? Porque el tejido desvitalizado del muñón hace o crea un sustrato para que multiplican las bacterias, básicamente, entonces termina por infectarse. Ese secado, básicamente, termina siendo ese factor de riesgo, ¿no? Y provocar la infección. Y también, bueno, es una infección polimicrobiana, ¿no? Y bueno, hay maneras también de poder prevenir esto, que ya les voy a comentar después, justamente acá. Uno de ellos es el adecuado lavado de manos, no solamente en una entidad, en la entidad hospitalaria donde sabemos que se tienen los cuidados, bueno, no al 100%, pero siempre se trata, sino sobre todo en el cuidado que la madre puede tener cuando se lo lleva a su vivienda, ¿no? Porque cuando la mamá sale con el bebé del hospital, antes se le da como ciertas instrucciones de cómo se tiene que hacer el lavado del cordón umbilical, el secado adecuado, el uso del pañal, etcétera, y muchas veces no termina por cumplir todo la madre y se olvida de esto también, ¿no? El lavado de manos y termina por infectar, ¿no? Que puede ser cualquier persona que manipule básicamente el cordón umbilical del recién nacido. Por lo tanto, ese es un factor de prevención, ¿no? Un adecuado lavado de manos, el contacto piel a piel con la madre. Esto es importante porque las bacterias saprófitas de la piel que tiene ya la madre comparte con el recién nacido con el contacto piel a piel. Entonces es un factor de protección a que otras bacterias patógenas vengan y colonicen el cordón umbilical, ¿no? Y lo otro es que dentro de las 24 horas, bueno, se puede recomendar también uso de algunos antisépticos como la clorexidina al 4%. Según nuestra guía MINSA dice de que se tiene que poner alcohol al 70%, bueno, etcétera. Se pueden usar otros medios también, ¿no? Pero, bueno, según la OMS, al menos recomienda que el secado el secado del cordón umbilical debe ser natural, ¿no? Es decir, de preferencia no agregar antisépticos, sino simplemente un lavado y el secado a aire libre, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, los factores de riesgo que predeterminan que pueda ocurrir la onkalitis, uno es las prácticas no higiénicas. Como dije, no hay un lavado de manos, una manipulación inadecuada, o la aplicación de sustancias no apropiadas, ¿no? Y esto generalmente ocurre en el campo donde hay ciertas conductas culturales que hacen que los familiares, bueno, introduzcan algo en el cordón umbilical o acompañen de algunos sustratos contaminantes, ¿no? Y por la cual terminan infectando el cordón umbilical. El otro es la ruptura prolongada de membranas, la infección materna, sobre todo la parte de la coriomionitis, un parto que evidentemente no sea estéril, la prematuridad, condiciones del recién nacido, ¿no? Bajo peso al nacer o inmunodeficiencias, o también la contaminación del pañal. Muchas veces el pañal termina cubriendo el cordón umbilical y hace que el cordón no se seque normalmente, ¿no? Entonces está húmedo y esa humedad genera condiciones para crecimiento bacteriano. O simplemente que esté en contacto con heces o con la orina, ¿no? Que está dentro del pañal. Y el otro es cubrirlo con vendajes y fajas, por ejemplo. O sea, no se tiene que cubrir básicamente con nada, tiene que estar al aire libre. Otros procedimientos como cateterismo umbilical o el parto domiciliario que, bueno, se ve aún, ¿no? En nuestro contexto. Perdón, acá es defectos inmunitarios, básicamente, porque hay algunas condiciones que hacen que persista, básicamente, y no se caiga a su debido tiempo el cordón umbilical, que es, por ejemplo, la falta de adhesión leucocitaria,
la neutropenia, por ejemplo, son condiciones inmunológicas que no permiten esa caída. En base a estos factores de riesgo, podemos también dilucidar qué microorganismo puede estar asociado, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay un cuidado estéril del cordón, podemos pensar en Clostridium tetani, o cuando en la madre ha habido un antecedente de corioamnionitis materna. Bueno, durante esa gestación podemos pensar en anaerobios como Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens tetani. Y cuando el bebé, digamos, va a la UCI, evidentemente pensamos en bacterias más resistentes, ¿no? Como el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Siguiente, por favor. Bien, pero de manera general, etiológicamente, el agente más común es el Staphylococcus aureus, seguidamente por el Staphylococcus epidermidis del grupo A, el Streptococo del grupo A, Escherichia coli, el Proteus, y un tercio de todas las causas de onkalitis están asociadas con anaerobios, pero bajo ciertas condiciones, de que en la gestación la madre haya tenido corioamnionitis o se hayan aplicado regímenes antiestafilocócicos, los cuales eliminan los gram positivos, y quedan pues las bacterias seronegativas y anaeróbicas, ¿no? Dentro de ellas, los Bacteroides fragilis, Peptostreptococo y los Clostridium, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, dentro del cuadro clínico, primeramente se tiene que hacer la historia clínica, ¿no? Interrogar a la madre sobre las conductas del recién nacido, si ha estado irritable, si ha dejado de lactar o si interrumpe, digamos, la lactancia, o básicamente ha presentado sensación de alza térmica, o se ha mostrado inquieto, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un examen físico exhaustivo evaluando justamente el muñón del ombligo. Hay una triada que es el edema periumbilical, como vemos en la imagen inferior izquierda. Está edematoso, hay eritema, es un eritema no tan delimitado que está rodeando básicamente al ombligo. Y hay una hipersensibilidad con secreción fétida, ¿no? Que puede estar o no presente. Y la induración, que también es importante. Ahora, también podemos clasificarla según su extensión, que puede ser que haya una descarga purulenta, puede haber una celulitis o linfangitis de la pared abdominal con nódulos agrandados de tamaño, y la parte anexa de tejidos blandos, en este caso sería indurada y también eritematosa, ¿no? O una extensión ya en el tejido celular subcutáneo, grasa y fascias profundas, que ya nos condicionaría a una fasciitis necrotizante, y por la cual habría que tomar medidas más estrictas, ¿no? Y como vemos inferiormente a la derecha, vemos justamente, ¿no? Periumbilicalmente vemos una zona eritematosa, vía violácea, no es tan eritematosa como el de la izquierda, ¿no? Entonces acá nos da a entender de que ya hay un compromiso de tejidos blandos. Siguiente, por favor. Bien, esto de manera general, ¿no? Evidentemente puede haber hipertermia o fiebre, ya, hipotermia o temperatura inestable, puede presentar ictericia, taquicardia, un llenado capilar retardado, taquipnia, puede acompañar incluso de dificultad respiratoria, distensión abdominal como reacción, irritabilidad, que bueno, ese es uno de los datos importantes, ¿no? El bebé está irritable, o sea, hay trastorno del sensorio, letárgico, mala succión o simplemente una succión de la leche entrecortada, ¿no? Básicamente no se le nota bien al recién nacido. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué estudios complementarios podemos pedir? Bueno, como estudios iniciales podemos pedir un hemograma, proteína C reactiva como agente restante agudo, perdón, la bioquímica y sobre todo el cultivo, ¿no? El cultivo si es que hay un exudado de justamente el muñón, porque en base a esto vamos a dar la terapia antibiótica, aunque se da primero de manera profiláctica y después del cultivo se modifica, ¿no? El esquema antibiótico. Pero no solamente eso, sino también un hemocultivo, porque puede ya presentar sepsis el recién nacido, y un hemocultivo nos ayudaría un poco más. Además de que también se puede pedir la citoquímica y cultivo del LCR, porque cuando ya está en una etapa de sepsis, justamente a consecuencias de la onkalitis,
pueden presentar meningitis. Entonces, es importante también sacar líquido cefalorraquídeo. Podemos acompañarlos también con una radiografía abdominal o una ecografía de la pared abdominal para ver si ha comprometido fascias o hay colecciones, abscesos o colecciones líquidas, ¿no?, que nos digan que están comprometiendo los tejidos blandos. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico es clínico. Eso sí, si bien el cultivo nos puede ayudar a saber qué agente es el causante y en base a eso darle el tratamiento antibiótico, el diagnóstico es clínico. La clave básicamente para el diagnóstico es fijarnos en la zona de la hiperemia, la extensión y el edema, básicamente, ¿no? Y tiene límites. En realidad el corte es 5 milímetros o medio centímetro, en la cual lo vamos a observar de manera periumbilical, ¿no? Y que puede o no estar acompañado de datos sistémicos, que es lo que les había mencionado hace un momento. Y en todo caso, si es que no va a presentar datos sistémicos, pues generalmente el tratamiento es local, como darle mupirocina, clorexidina y medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Una limpieza adecuada. Pero si ya hay un compromiso sistémico con un área menor de 5, el compromiso sistémico nos sugiere dar tratamiento intravenoso, y si estamos en primer nivel, poder derivar al recién nacido, ¿no? Y si es mayor a 5 milímetros, de igual manera, comenzar el tratamiento intravenoso y derivarlo a un segundo nivel de manera urgente, ¿no? Como dije, acompañarlos sobre todo de un cultivo de la secreción que emana el muñón, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, el tratamiento va en base, como dije, al cultivo de la secreción que emana, pero también a los cultivos de sangre y de líquido cefalorraquídeo para descartar la meningitis, ¿no? Se le puede dar desde penicilinas antiestafilocócicas o aminoglucósidos. Esta es la recomendación, asociar ambas, que puede ser la cloxacilina o oxacilina más gentamicina. Vancomicina ya cuando se asocian bacterias mucho más resistentes, meticilinas resistentes, y cuando hubo un precedente de amnionitis, pensar sobre todo en anaerobios, y para ello se puede dar clindamicina o metronidazol, ¿no? Básicamente en el curso es de 7 a 10 días de antibiótico, pero si es de manera tópica se puede usar la bacitracina, mupirocina, la clorexidina, y el alcohol en realidad algunos textos dicen que ya se dejó de usar, mientras otros siguen recomendando el uso de alcohol, ¿no? Bueno, para ciertos agentes, como por ejemplo el Staphylococcus aureus meticilina resistente, la vancomicina más la gentamicina es una buena opción, y de acuerdo a lo que comprometa más, ¿no? Si es una fasciitis necrotizante, de igual manera asociar la cloxacilina con un aminoglucósido y ya pensar en anaerobios y asociar metronidazol, que es mucho más potente que la clindamicina, ¿no? Y de igual manera lo hacemos en cuanto a absceso intraabdominal, y a esas complicaciones de la linfalitis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto ya es un poco más dirigido de acuerdo a cada agente, ¿no? En Staphylococcus aureus, pensar en cloxacilina, cefalosporinas de primera generación que cubren gram positivos, y vancomicinas cuando son meticilinos resistentes. Y como dije, cuando hay el antecedente de corioamnionitis, pensar en bacteroides fragilis, y ahí se da metronidazol, en Clostridium perfringens, penicilina G, con también para cubrir anaerobios, clindamicina, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hablando un poco de los diagnósticos diferenciales, uno de ellos, como dije, es el ureaco permeable. ¿Por qué es un diferencial? Porque básicamente acá no se ha terminado de cerrar justamente este conducto que es el remanente de la lantoides, el ureaco. Entonces está comunicando la parte de la vejiga con la parte del ombligo. Entonces va a haber orina que salga por el ombligo, entonces podemos pensar que es una secreción purulenta, mientras que en realidad es una persistencia justamente del ureaco. Es un diferencial. Lo otro son los granulomas umbilicales, producto simplemente de reacciones inflamatorias inmunes. En ese caso, vemos justamente ese granuloma como vemos en la imagen. No hay una zona pues eritematosa que está alrededor en realidad de la lesión,
ni tampoco vemos zonas de edema, ¿no? Ni cambio de coloración en la piel. Claro, justamente ahí lo vemos, ¿no? Los pólipos umbilicales y la funicitis, que es la inflamación del amnios, lo que recubre al cordón umbilical y que generalmente se ve cuando hay antecedentes de coriomionitis, ¿no? Lo vamos a diferenciar con la ompalitis porque simplemente no hay una zona, primero no hay una zona indurada y además este granuloma es rosado, es depresible, no es indurado. En cambio, la ompalitis sí lo es y tiene una zona eritematosa alrededor, ¿no? Que se extiende cada vez. Siguiente, por favor. Bien. ¿Qué complicaciones puede traer? Principalmente es la sepsis y el shock, ¿no? Pero antes de eso va a pasar por una fasciitis necrosante, ¿no? Poco a poco va a ir a extenderse la infección. En el caso de una fasciitis necrotizante, vemos que es un edema periumbilical, pero ya la consistencia de la piel es en test bueno, naranja, es mucho más indurada, y bueno, hay obstrucción también de vasos linfáticos, puede haber adenomegalia y una coloración azul púrpura, ¿no? Ya no mantiene la coloración inicial, cambia más oscuro. Complicaciones también peritoneales, va a causar vómitos, diarreas, distensión abdominal e incluso peritonitis, ¿no? Y abscesos que incluso pueden localizarse dentro del peritoneo, que pueden ser peritoneales, incluso retroperitoneales, ¿no? Trombosis de la vena porta, abscesos hepáticos, y si se presenta alguna de esta complicación, la mortalidad puede ascender de 7 a un 15%, ¿no? Y también pensamos en un signo de mal pronóstico cuando después de darle los medicamentos 24 a 48 horas después y no hay signos de mejoría, en ese caso la mortalidad se eleva hasta un 60%, ¿no? Hay que aplicar un régimen antibiótico mucho más fuerte. Y incluso en fasciitis necrosante ya se hace un tratamiento quirúrgico para debridar las estructuras ya necrosadas, ¿no? Siguiente. Bueno, este es un algoritmo básicamente para tomar la conducta que hacemos frente a una ompalitis, ¿no? Tenemos a un niño de menos de 28 días en las cuales hace la consulta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la historia clínica y hacer un examen físico exhaustivo justamente de la zona periumbilical. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿hay datos para la sospecha de ompalitis? Y esos datos justamente son los signos clínicos. En el caso de que no hubiera, simplemente se sigue con la pauta de las visitas, ¿no? Del control de niño sano. Pero si hubieran los datos de sospecha de ompalitis, entonces ahí nos tenemos que preguntar y clasificar respecto al tamaño del eritema. 3 escenarios, ¿no? Cuando es menor a 5 milímetros la zona eritematosa y cuando es más de 5 milímetros. Cuando es menos de 5 milímetros y no hay compromiso sistémico, sino solamente local, en ese caso se puede hacer el aseo del cordón umbilical y aplicar antibióticos tópicos como la muquirosina, la clorexidina, y preguntarnos, ¿no? Si es que mejora, en ese caso pasa a los controles de niño sano, como normalmente lo hace, pero si no, entonces lo tomamos como si fuera un compromiso sistémico, que es justamente el otro, ¿no? Cuando es menos de 5 milímetros y tiene compromiso sistémico, taquicardia, fiebre, trastorno del sensorio, etcétera, ahí tenemos que ya iniciar con tratamiento antibiótico, ¿no? Y cuando la zona eritematosa es mucho más allá de 5 milímetros, de igual manera tenemos que iniciar los antibióticos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, algunos artículos para poder tener en claro, donde hay un artículo donde reúne otros estudios donde se plantea, ¿no? ¿Es necesario limpiar realmente el cordón umbilical con antisépticos? Bueno, básicamente en este estudio manifiestan que lo mejor es el cuidado en secado, ¿no? Del cordón umbilical, y porque es un método fácil, sencillo y seguro y no necesita de antisépticos, es decir, que solamente se hace la higiene con agua y jabón y hacer el secado al aire libre, ¿no? Lo otro es que los antisépticos se han visto que si uno lo usa constantemente, hacen que la caída del cordón sea mucho más tardío, ¿no? Y bueno, acá tenemos también otra revisión de Cochrane, donde se toma en consideración 34 estudios de 69.338 recién nacidos,
donde se pone a prueba, ¿no? El alcohol al 70%, el colorante triple, que son 3 antisépticos que se usan en los Estados Unidos, y la clorhexidina. Y en realidad, es un punto para la clorhexidina porque dicen que la clorhexidina, a lo largo, como iban los recién nacidos, disminuía la mortalidad y disminuía también los factores infecciosos, ¿no? Y cabe resaltar que estos estudios no solamente se han hecho en el hospital, sino que también comunitarios, es decir, de que se podría también usar clorhexidina en periferia, y bueno, ahí está la evidencia, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué estrategias debemos de tener para un cuidado de un cordón umbilical? Normalmente se hace un lavado por lo menos de 2 a 3 veces al día, eso hay que recomendarle a la madre, que ella se haga un lavado de manos, y bueno, hace justamente el cordón umbilical con agua y con jabón, básicamente, y no dejar gasas si es que utiliza una de ellas en el cordón, no aplicar talcos, no cubrirla con nada, porque básicamente hace humidificación y genera sustrato para crecimiento bacteriano. Y también cuidado con el pañal, ¿no? No tiene que estar el pañal sobre el cordón umbilical. De lejos, la cura en seco, básicamente el secado, es lo mejor y es lo que se continúa recomendando. Y bueno, básicamente se podría utilizar la clorhexidina también para poder limpiar, ¿no? Pero bueno, según el MINSA, como dije, al menos en el primer día se podría utilizar una gota de alcohol al 70% y cubrir la gasa estéril, pero luego quitarla, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ya para terminar les muestro esta galería de imágenes del Stanford Medicine, donde nos orienta básicamente cómo es el proceso de la caída justamente del cordón umbilical, ¿no? Como vemos arriba, en la parte derecha e izquierda, este es un cordón umbilical a las 7 horas. Vemos que es un tejido, pues, es vitalizado, rosado, no hay signos de eritema, nada de eso. Es un tejido, es un cordón umbilical normal, a las 9 horas, ¿no? Dentro del primer día. Bueno, como vemos en las otras imágenes, abajo, a la izquierda, está vemos que el cordón umbilical, a la izquierda, ajá, ahí. Vemos que hay presencia de zonas ennegrecidas que en realidad son coágulos intravasculares y son normales porque cuando se corta el cordón umbilical puede haber remanente de sangrados y eso termina por coagularse y verse de esa manera, ¿no? Ahora, en la imagen del centro vemos ya a las 19 horas y vemos que ya está empezando a secarse, ¿no? Y oscurecerse. Y la imagen de al lado, de la derecha, ya esto es a los 2 días, ¿no? Es un tejido ya seco, un poco más oscurecido y sin vitalidad, ¿no? Pero sigue siendo normal. Siguiente, por favor. De igual manera, ¿no? En la imagen de arriba a la derecha ya se ha caído el cordón umbilical y en la cual pueden haber rezagos sanguinolentos, puede haber incluso secreciones amarillas que no necesariamente nos orientan a la infección, ¿no? Puede haber, sin embargo, si persiste la secreción amarillenta y cambia de tono a algo más purulento, entonces ahí recién nos llama la atención, ¿no? Y arriba a la derecha vemos que es un cordón umbilical de diferente color, es de color verdoso, no más oscuro, y eso nos puede orientar a que ha habido contacto con meconial, ¿no? En la cavidad amniótica. Entonces le cambia la coloración al cordón umbilical. También la hernia umbilical en realidad es otra cosa que podemos ver. Aquí ya vemos una protrusión de esta parte abdominal que va conjuntamente con el esfuerzo del recién nacido, ¿no? Cuando llora, por ejemplo, termina protruyendo y termina regresando a su lugar. Entonces esa es otra patología como vemos. A ver, a la derecha, por favor. Y allá. Esto no confundamos. Puede haber cierto eritema en realidad alrededor del muñón, pero esto es porque cuando se seca el cordón umbilical puede terminar raspando las zonas aledañas, a la piel. Entonces, ese raspado continuo por esa estructura dura del cordón ya seco, entonces eso podría generar cierto eritema, pero no es completo, ¿no? Como lo es en la ompalitis. No, vamos a ver después. Siguiente, por favor. Bien, arriba a la izquierda tenemos también un eritema periumbilical
que pueden haber infiltración de glóbulos blancos y por eso darse ese eritema, pero no significa que sea ompalitis, ¿no? Ompalitis es lo que tenemos en la parte izquierda, perdón, derecha. Ahí, ¿no? Ese sí es una ompalitis, ¿no? Como vemos, es un eritema mucho más grande y también se recomienda que para poder hacer el seguimiento de la zona del eritema, marquemos, ¿no? Con un buen marcador, un plumón, para ver cuánto crece y así medir también la zona indurada y eritematosa, ¿no? En este caso está pues edematoso, indurado, ¿no? Y bueno, otras manifestaciones que pueden ocurrir con el cordón, el hematoma del cordón umbilical, ¿no? Como vemos ahí ya es más oscuro, etc. Siguiente, por favor. Bueno, son otros acontecimientos que ocurren con el cordón, por ejemplo, en la presencia de un hemangioma en el cordón umbilical, que este hemangioma puede hacer que genere una obstrucción de flujo y eso puede condicionar a una insuficiencia cardíaca congestiva en el recién nacido. Entonces, si vemos en realidad estos remanentes del cordón umbilical, tendríamos que examinar también la parte cardiovascular, ¿no? Bueno, y en las imágenes de abajo hay otra presentación que es el quiste de la gelatina de Wharton, que básicamente este tejido conectivo termina desintegrándose y puede generar este quiste, ¿no? En realidad puede solucionar por sí solo, sin embargo, cuando vemos este quiste puede estar relacionado con otras anomalías y, bueno, hacer un examen físico más exhaustivo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo respecto a ompalitis. Muy bien. Si hay ahora intervenciones de parte del auditorio, algunas preguntas, algunas dudas, algunas intervenciones, aportes que pueden hacer. Bueno, mientras hacen sus preguntas, algunos comentarios sobre lo último que dijo José Rodrigo. La cura seca es lo ideal hacerlo desde el momento del nacimiento, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es el ámbito, ante qué población estamos. Esto resulta muy efectivo y hace ya muchos años que se aplica, por ejemplo, en países desarrollados, en las cuales el grado de educación y de cuidado de la salud de la población es un poco diferente. Digamos que es mucho mejor. Entonces, no hay problema. El problema está dependiendo de nuestra población, ¿no? Sobre todo población rural, en las cuales se tienen menos medidas de cuidado de la salud, higiénicas, de cuidado del bebé, de cambiado de su ropa, incluso, ¿no? O de baño, que a veces 30 días pues, y no presentan un baño a los bebés, o sea, muchas actitudes de tipo cultural que se tienen junto a los bebés, ¿no? Entonces, ahí el problema es si una cura seca pues resulta adecuada bajo determinados cuidados de la región umbilical. Y tener en cuenta también que muchas mamás vienen con el dato de que sigue sangrando. El bebé tiene 2 semanas, ya se cayó incluso ya días, a los 8 o 10 días el muñón umbilical, pero sigue sangrando, ¿no? Sigue manchando, dice la ropita, entonces si eso es malo. Lógicamente que no. Y es usual que a los 14, 15 días todavía esté un poco eliminando una secreción serosanguinolenta, escasa, y eso es normal, ¿no? No tiene ningún problema. Tener en cuenta las otras patologías que mencionó también José sobre el diagnóstico diferencial, ¿no? Persistencia de uraco, que es relativamente frecuente, casi todos los años veo estos casos y eso hay que referirlo al cirujano pediatra para su intervención, ¿no? Para su ligadura. El otro son los famosos granulomas. Eso sí es bastante frecuente, los granulomas umbilicales, ¿no? Ese crecimiento de ese tejido granulomatoso, ¿no?
que hay que cauterizarlo, ¿no? Y es muy simple la curación. Se utiliza esos lapicitos que venden en farmacia de nitrato de plata, ¿no? Son como unas barritas, ¿no? Y con eso se hace la curación respectiva, ¿no? Y se soluciona el problema. ¿Algo más sobre que quieran aclarar? ¿Dudas, preguntas? Doctor, una consulta. Dígame. ¿Los conjuntivitis pueden llegar a producir sepsis neonatal? Ujú. ¿Qué me dices, Frank? Doctor, sí, las conjuntivitis, doctor, justamente por los agentes que le mencionaba, ¿no? Pueden llegar a ser meningitis. Y una de las más frecuentes de esta es el virus herpes, ¿no? Porque el herpes es una de las causas más frecuentes de meningitis y de encefalitis. Entonces, no solamente esto, ¿no? Cualquiera, sea Neisseria, sea clamidia, si es que no son tratados de manera adecuada, pueden llegar a ser meningitis, pueden llegar a ser meningoencefalitis también, doctor. Ujú. Sobre todo estamos hablando de gonococo, ¿no? O Neisseria gonorrhoeae. Hay gérmenes comunes que más bien podrían ser como consecuencia de que ya hay una diseminación por estos gérmenes, como un estafilococo, un estreptococo, ¿no? Tener en cuenta que hay diferencias, ¿no? Entre un estreptococo del grupo B, que produce más sepsis, a un estreptococo del grupo A, que produce más un impétigo, que ya también les mencionó Yuri, creo, sobre el impétigo vulgar o impétigo clásico, que es más por un estreptococo beta hemolítico del grupo A, con no confundir con el del grupo B, que es más un germen patógeno de tracto genital femenino, ¿no? Y el impétigo buloso, que ya ahí estamos hablando de un estafilococo aureus, ¿no? También el tratamiento y el manejo va a ser diferente de acuerdo a lo que les ha mostrado. Por eso es importante prevenir más que tratar las conjuntivitis neonatales, ¿no? En general, cuando se hizo el método CREDE, que lo mencionó eh, Frank, esto fue en el año 1881. Lo creó un ginecólogo alemán, ¿no? Carl Sigmund Crede. O sea, Crede viene es de su apellido, de este ginecólogo, que, bueno, la oftalmología le debe, pues, el iniciar con este método de profilaxis de la conjuntivitis neonatorum, ¿no? De la profilaxis ocular por gonococo específicamente. Por eso empezó, ¿no? Y por eso se empezó con nitrato de plata. O sea, de 1881 se comenzó a utilizar la solución en gotas de nitrato de plata. Al comienzo se utilizó al 2%, lógicamente con mayores efectos químicos, y después se bajó ya al 1%, ¿no? Hasta hace unos 20, 30 años todavía se ha estado utilizando nitrato de plata al 1%, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Muy bien, si bien es cierto, todos estos tres entidades las consideramos como infecciones menores, hay algunos que pueden llegar a sepsis, no solamente en el caso de una conjuntivitis, sino más aún en una onfalitis. Una onfalitis sí puede llegar a la sepsis neonatal. Están más cerca al conducto venoso, ¿no? Y llegar al torrente sanguíneo en una onfalitis. Y también tener en cuenta acá el tratamiento. Como bien ya les he dicho, puede haber algunas diferencias.
En la mayoría de los casos, el germen es estafilococo. Perdón, el estafilococo aureus. Y por eso es donde se utiliza de inicio oxacilina. Yo les presenté ese cuadro, tengan en cuenta también si les presento en el examen, ¿no? ¿Cuál es la dosis de oxacilina? 25 miligramos por kilo, ¿no? ¿Cómo viene la oxacilina? Al igual que la ampicilina, de 1 gramo, y se prepara tal cual como la ampicilina. Pero lo único que varía en ese caso es la dosis, ¿no? Ya si estamos pensando en un estafilococo aureus meticilino resistente, ya tenemos que pensar en la vancomicina, ¿no? Que es para la resistencia a beta-lactamasas, ¿ok? No sé en qué más les puedo ayudar, en qué más les puedo aclarar. Muy bien. Si no hay preguntas, intervenciones de parte de ustedes, están listos. Nos vemos el día martes a las 3 de la tarde. Doctor, doctor, buenas tardes. Por favor, doctor, quería hacerle, no sé, el pedido una vez más. No sé si es que hay la posibilidad, o al menos una mínima posibilidad de correr el examen Es para el jueves, imposible. por favor. Les digo por qué. Porque ahorita nos han mandado el cronograma. La entrega máximo es, es del 2 al 5. Yo les voy a tomar el 3. No hay forma. Tengo que calificar prueba y mi prueba va a ser desarrollada. Acuérdense que el segundo es desarrollado. Así que yo ya les estoy tomando dentro del tiempo en que debo poner la nota. ¿Sí? No sé si me entienden. La entrega de nota, la suba de notas ya finales es del 2 de enero al 5 máximo. Y yo el examen teórico, me parece que es uno de los más tardíos que voy a tomar, es el día 3. Y solamente tengo un día para hacer todas las calificaciones y para sacar promedios, para sacar todas mis notas que yo tengo de ustedes, de lo cotidiano que hacemos, y también que sus jefes de práctica que me manden sus notas, ¿no? Como les digo, es imposible, a no ser que sea algo como regalo de día de trabajo, que la universidad amplíe, ¿no? Si no, no hay otra, no hay forma. ¿Sí? Estoy tardío yo. Sí, doctor. Bueno, cuando hay, de hecho, siempre, todos los semestres ha pasado que se amplía el aporte, siempre termina ampliándose, pero lo comunican a última hora. Creo que ese es el problema. Pero hagamos una cosa. Ustedes tienen que estudiar para el día martes. Si por ahí lo amplían, así sea, ese mismo día lo amplían, ese mismo día yo les amplío el examen. ¿Está bien? Sí, doctor, Pero muchas mientras gracias. se mantenga estas fechas, sí, estoy yo demasiado apretado con la fecha. Ya estoy tomando examen dentro de la fecha en que ya se deben subir los promedios a la plataforma. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Quedamos en eso entonces. Pero como les digo, según lo que me han mandado justo del departamento, eh, hace un rato que lo tuve. Entonces nos han mandado ya una notificación, dice, tengan buen día. Para hacerles recuerdo que tienen que ingresar sus notas a partir del 2 de mayo, máximo al 5 de mayo. Y abajo me ponen una nota. Por favor, eviten los trámites de rectificación de notas o apertura de sistemas por no subir las notas, o sea, por no alcanzar a subir las notas. Y esto porque esto perjudicaría a la universidad. ¿Sí?
Eso es lo que me han mandado, nos han mandado a todos los docentes como aviso, como les digo. Entonces, al menos hasta ahora, y creo que se va a mantener de acuerdo a este aviso que he recibido, se respetan todavía las fechas. Pero por allí, si ocurre un milagro para ustedes, lo conversamos. ¿Ok? Eso bien, doctor, muchas gracias. Y solo, por favor, Sí. para darles los detalles a mis compañeros, si nos podría indicar para todos cómo va a ser la distribución del examen, por favor. Ok, igual que la vez pasada, no se acepta más de 20 por clase. Igual va a ser el mismo sistema. Lo que va a variar en que ustedes van a tener 10 preguntas que son muy simples, en las cuales no va a haber ayuda de nada. Van a dar solamente sin ayudas visuales, ni de libros, ni de apuntes. Y una segunda parte del examen que va a ser de tipo procedimental, que va a ser por resolución de casos o de problemas, y en las cuales ustedes pueden acceder a todos sus apuntes que lleven, a todas sus tablas que lleven, menos a su celular. ¿Sí? Por lo tanto, me tienen que llevar una calculadora normal. No pueden utilizar una calculadora sin problema. Y tengan todos sus apuntes, me pueden llevar libros, me pueden llevar sus cuadernos de apuntes, sus tablas, todo lo que puedan impreso, lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero no hay acceso al celular, ya saben, porque va a haber comunicación, entonces eso evitamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero Sí, es doctor, gracias. con todo. Así que espero que esa segunda parte, sí, pues sí, si todos me han comprendido bien, supongo que van a tener ahí 100% de efectividad. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Cuánto tiempo va a ser el examen, doctor? ¿O cada parte cuánto tiempo? Es una hora, de la cual la primera prueba es 20 minutos. O sea, porque es muy simple, ¿no es cierto? Y la segunda parte les voy a dar más tiempo, ¿no? ¿Ok? El resto del tiempo. Primero damos una, recogemos y después les entrego la segunda parte. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Listo. Ahora, las preguntas son simples, ¿no? Igual las procedimentales, las que quiero que ustedes tengan como competencia, el saber hacer, el saber hacer una indicación médica, el saber referir a un paciente, realmente actuar ustedes como médico, como si ya casi mis colegas son, ¿no? Entonces, la idea es esa. Ahí van a tener un poco más de tiempo, por resolución, pero son preguntas simples. No es que una pregunta sea un caso clínico, no, no. Ya les expliqué. Es como que de cada caso, pues yo les hago unas 4 o 5 preguntas, saco de ahí, individuales, ¿no? Todas muy puntuales, sobre todo por resolución de algunos cálculos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día martes. Gracias, doctor.